Hola, soy Martín Hassan y esto es MEF, el streaming de Minería de Futuro. MEF nace para que los argentinos entendamos que el desarrollo productivo de nuestro país necesita de una industria como la minería. Pero este espacio tiene una mirada crítica. Crítica con una industria que tiene que demostrar que puede hacer minería de manera sustentable. Crítica con los que cuestionan la minería sin fundamentos sólidos ni ecuanimidad. Y fundamentalmente crítica con nosotros, como sociedad, por no haber sabido aprovechar hasta hoy los beneficios y el potencial de una industria que tiene mucho trabajo para los argentinos. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Martín, por la invitación, un placer. Bueno, gracias por venir y acompañarnos y trataremos de sacarte algunos datos, ya que sos un hombre de grandes datos, pero no vamos a ir al detalle, sino que vamos a ir un poco a los procesos, a la productividad y a la importancia de la minería en Argentina. Vos, en algún momento, desarrollaste algo muy interesante que se llamó el CIACAM, ¿sí? Y me interesaría que me cuentes de nuevo, ¿qué inspiró el CIACAM, por qué se hizo y qué beneficios tiene? Bueno, antes que nada, contar qué es el CIACAM. El CIACAM es el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera. Chau, con ese nombre. Y es algo que armamos yo antes de estar donde actualmente trabajo en Fundar, que es, como bien dijiste, un think tank de políticas públicas para el desarrollo. Antes de eso, entre 2020 y 2023, trabajé en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Ahí trabajé dirigiendo el Centro de Estudios para la Producción y a cargo del Plan Argentina Productiva 2030. Y cuando estuve en mi rol en la gestión pública, me metí mucho con el sector minero. En ese momento, bueno, el ministro entre 2019 y 2022 había sido Matías Culfas y él le ha dado mucha importancia a la minería. Y yo, que cuando había entrado a la gestión conocía no tanto el tema minero, cuando empecé a hablar con gente de la Secretaría de Minería y veía el potencial que tenía, decía, che, ¿cómo puede ser que este sector tenga tan poca prensa? ¿No? En ese momento, ahora está más hypeado el tema minero, pero hace 4 años, 5 años, te aseguro que se hablaba mucho menos de minería. Y a mí lo que me llamaba la atención era que hubiera poca información sobre el sector minero. Cuando iba a preguntar sobre datos sobre minería, no, este dato no está, o este dato no está construido, o hay que pedírselo a tal provincia. Y yo decía, che, acá hay algo raro. Y en el año 2020, 2021 se dieron muchas discusiones respecto a los impactos ambientales de la minería. En realidad en 2019, acordate, apenas asume Alberto Fernández, Mendoza. Exacto. Intenta avanzar en la minería y al toque tiene un rechazo social grande que lo obliga al gobernador a dar marcha atrás. Y en el 2020 empiezan varios conflictos ambientales con otros sectores productivos, con los chanchos, con los salmones. Las granjas porcinas, ¿sí? Y los salmónidos en Ushuaia. Exacto. Y en paralelo empezaba a discutir todo el tema de la minería en Chubut. Que salió como salió a fines del 2021. Igual que lo de Mendoza. Igual que lo de Mendoza, pero peor, más violento, etc. Y ahí yo ya venía empezando a estudiar bastante el tema minero, cómo era el tema de los proveedores, cuánto es que deja la minería, etc. Ahí, en su momento, Matías Culfas me dice, bueno, hay que cambiar fuertemente la forma que se está haciendo la política minera en Argentina y una de las cuestiones que hay que transformar ya es la transparencia del sector. No puede ser que la ciudadanía crea que el sector es opaco, que el sector tiene indicadores tan negativos, cuando en realidad los datos muestran que son otra cosa. Entonces ahí me encomendó, me dijo, ocupate de armar esto, el CIACAM, este sistema de información abierto a la comunidad sobre la actividad minera. Y yo, que soy una persona ambiciosa, dije, bueno, vamos a tratar de hacer que este sistema sea el que más información tenga sobre cualquier sector productivo en Argentina. Vamos a cruzar todas las bases de datos que podamos. Yo estaba en Nación y ahí podés cruzar un montón de bases de datos. Evidentemente hay una parte de la información que depende más de las provincias y ahí era más difícil, pero Nación tenía muchos datos y en 2 meses
Con mucho esfuerzo pusimos en marcha este sistema que hoy existe, digamos, sigue vigente, que tenés un montón de información sobre minería abierta, que lo usan las empresas, lo usan los gobiernos provinciales, lo usa Nación, en cuestiones de empleo minero, en cuestiones de exportaciones, de cuánto deja en materia de divisas, calificación del empleo, pobreza en los trabajadores mineros, proyectos de inversión, impactos ambientales, hasta el punto que fue premiado por el Banco Mundial este proyecto. ¿Cuáles son las principales fuentes de datos del CIACAM? El CIACAM se nutre mayormente de muchas fuentes que tiene el Estado Nacional, de todo lo que es empleo formal, que es son muchos datos de AFIP, que es donde van digamos, los recibos de sueldo de las empresas mineras. Perfecto. Tiene datos de aduana en cuanto a exportaciones, tiene datos de comercio internacional de algunas fuentes extranjeras, tiene datos del Banco Central en lo que tiene que ver con el balance de divisas de la minería, tiene datos propios, digamos, de relevamiento de proyectos de inversión. Bueno, son variadas fuentes. O sea que podemos decir que toda la información que está reunida ahí es información oficial. No es que está construida por un sector minero que dice no, que es totalmente información oficial, libre de toda sospecha de manipulación. Exacto. Porque también lo que veíamos era que por ahí las empresas hacían reportes de sostenibilidad, pero bueno, las empresas mineras históricamente les ha costado mucho crear credibilidad. Y también lo que veíamos es que faltaba que el Estado pusiera las cartas sobre la mesa con lo bueno y lo malo que tiene el sector minero, digamos. El acto seguido de lo que hicimos, o sea, obviamente hay muchas cosas buenas y después hay otras cosas que el sector minero tiene que mejorar. Y nosotros tratamos mucho de empujar algunas cuestiones que debe mejorar. Entre ellas, por ejemplo, la agenda de la transparencia, que ha ido avanzando. Pero bueno, sí, es toda información oficial y hubo mucho esfuerzo por tratar de mostrar mucho los números que la minería tiene para mostrar. Y de hecho, como que a Argentina les faltaba una narrativa sobre la minería, porque la narrativa dominante era, bueno, vienen, se la llevan todas. Y la verdad que vos mirás los números y es bastante más compleja la cuestión y la verdad que no parece que se la lleven todas. En realidad, cuando vos te mirás los números, una cuestión que nosotros encontramos pidiendo la información al INDEC es que el 80% de lo que, digamos, de las ventas de la minería queda en Argentina. Por lo menos ese era el cálculo que hicimos con datos de 2017 y 2019. Para dejar de hacer la gran Fantino. Vos decís que el 80% de lo que produce la minería queda en el país. Sí, eso es el dato 2017-2019. Quizás esa cuenta habría que hacerla ahora. ¿Cuánto pudo haberse modificado? No, puede ser que en años de auge del litio puede que haya caído un poco, pero 2017-2019 mayormente centrado en minería metalífera, oro sobre todo, que es lo que en ese momento más producía Argentina, daba ese número. ¿Cómo se compone? ¿Cómo puede ser que lleguemos a ese 80%? Hay una parte muy relevante, que eso fue algo que pusimos muy de manifiesto cuando estuvimos en la gestión, que es lo que más deja la minería no es regalías, es el gasto en proveedores locales. Perfecto. ¿Sí? Hay dependiendo de la estimación, entre un 40 y un 50% de lo que venden las mineras que va a proveedores locales. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Desde la construcción de la mina a reparaciones de máquinas, catering, servicios de seguridad, insumos, venta de empresas industriales, venta de servicios. Una de las cosas que más usan las empresas mineras es combustible de YPF. Todo eso, hay una parte muy grande que son proveedores mayormente nacionales. Bien. Por supuesto que las partes quizás, los proveedores más complejos suelen ser importados, eso es toda una agenda a discutir, pero una parte muy importante de los proveedores va a empresas nacionales. Después tenés un 12% adicional que va a salarios. Sí. Entonces ya tomo 40, que es el piso de la estimación, más 12, estás en 52. Después tenés más o menos un 15 que va a impuestos, donde una parte son el 3 de regalías, pero después tenés impuestos nacionales, contribuciones a la seguridad social, derechos de exportación, impuestos a las ganancias, eso ya te da un 15. 40 más 12 más 15, estoy en 67%. Y después tenés 13 que son ganancias de las empresas mineras que por alguna razón no salen del país. Okay. ¿Sí? Pero entonces, si querés, entre 67 y 80, tómalo. Bien, más o menos. Nada que ver con el 3 que todo el tiempo se dice, ¿no? Que es el mito en general de las mineras. Exacto. Solo dejan el 3%, se la llevan todas, porque se dejan el 3% y se llevan todo lo demás. Y el otro mito que está asociado a la minería es que extraen el lingote, lo suben a un barco y se lo llevan afuera cuando hay todo un proceso industrial que es en lo que tienen que invertir de lo que vos estás explicando. Yo cambié mucho la forma. A ver,
uno tenía la mirada esto de la minería como venís y bueno, pico piedra y me la llevo como una cosa totalmente rentista y sencilla. La verdad que tuve la suerte de ir a conocer minas de litio, de oro, ¿sí? Son impresionantes, digamos, los yacimientos y te das cuenta que no es un proceso productivo pavo. Es un complejo industrial que además está subido arriba de una montaña a 4.000 Totalmente, metros de es altura. súper sofisticado y en todo ese proceso demanda una gran cantidad de bienes y servicios para poder operar. O sea, ojalá que la gente que escuche esto algún día tenga la suerte de ir a ver un campamento minero y la verdad, perdón la expresión, te caes de culo cuando lo ves, sobre todo uno de estas. Pero la fantasía que tiene la gente es que como está tan lejos, debe ser una mentira, una fantasía. Pero el hecho de la distancia posiblemente le juega en contra a una industria que se desarrolla fuertemente en los lugares más alejados de los centros urbanos. Eso es cierto y después dentro de los datos buenos que tiene la minería es todo el empleo formal todo el empleo que genera formal, la informalidad no existe, pues normalmente son grandes empresas que tienen que practicar, que trabajan bajo grandes estándares. Parece medio una verdad de perogrullo, perdón, no parece una verdad de perogrullo, pero lo es, digamos. La informalidad, vos lo mirás con las encuestas de hogares, es bajísima la minería, los salarios junto con el petróleo son de los más altos. ¿Y de los proveedores contratados también? En los proveedores la calidad del empleo ciertamente es más baja que en las mineras, pero de todos modos son mejores que en los laburantes de los sectores que no son proveedores de la minería. ¿Qué te quiero decir? Yo tengo una empresa de comercio que no es proveedora de la minería y una que sí lo es, y las condiciones laborales en esta empresa comercial, proveedora de la minería, son mejores que en esta. Lo tenés documentado. Eso lo logramos en un trabajo que se llama El impacto de la minería en los proveedores locales. Bien. Normalmente en Argentina las pymes que son proveedoras de las grandes empresas tienden a tener mejores salarios que las que no lo son. Y la minería no es la excepción. Eso ocurre también con las pymes proveedoras de petróleo y gas y con las pymes proveedoras de otros sectores intensivos en grandes empresas. Ahora, ¿son estándares que les fijan las mismas empresas que los contratan? Claro, o sea, normalmente vos si querés venderle a una empresa minera no podés tener malas prácticas de hacerlo todo así, digamos, anotando en un papelito las cosas, ¿no? Normalmente tenés que hacer buenos presupuestos, tenés que tener buenos estándares técnicos, buenos estándares de calificación. Eso incentiva a los proveedores a mejorar o a tener mano de obra más calificada, razón por la cual también se explica que los salarios sean más altos, contratan mano de obra más calificada. Insisto, no es algo específico de los proveedores de las empresas mineras, sino en general de los proveedores de las empresas grandes. A mí o a vos te ha tocado facturarle a una empresa grande y no es que te lo pagan en negro, no, te lo tenés que facturar, tenés que darte de alta de proveedor. Todo eso supone una formalización y tener cierto tipo de expertise que no es tan sencillo como en una transacción normal. ¿Qué te pasó a vos cuando pusiste de relevancia toda esta información? Que estaba separada y diversificada, nadie la había unido, vos la presentaste y la gente empezó a tomar conciencia de que, como vos decís, los salarios que pagan la industria minera son de mejor calidad, las industrias que proveen tienen mejores estándares de trabajo, el aporte a la industria argentina es mucho más importante. ¿Qué pasó cuando juntaste toda esa información? Yo vi que se empezó a armar una narrativa sobre la minería que hasta ahora no había. Hasta ahora la narrativa dominante se la lleva la narrativa galeanista, ¿no? La de Eduardo Galeano, la de las venas abiertas de América Latina, se la llevan toda al extractivismo liso y llano, y la verdad es que la narrativa que se empezó a armar era una narrativa distinta. La minería no es trabajo esclavo en las minas, al contrario, es un trabajo muy arduo, pero muy de mitad de tabla para arriba. La minería puede ser una fuente de desarrollo bajo ciertas circunstancias. La minería no es meramente una actividad en clave, al contrario, una parte se deja mucho más en proveedores de lo que todos creíamos, y la minería es una actividad que le da más divisas al país de las que se lleva. Entonces, y por lo tanto la minería puede ser un vector de desarrollo, y más aún en el mundo que se viene, que va a ser demandante de minerales. Y la verdad es que un poco lo que veía en mi entorno, que era un entorno más adverso, mi entorno, progresista, porteño. Vos sos sociólogo. Sí, que era un entorno más, mismo yo te puedo decir, no, la minería me alejo un poco, me da cosita decir cosas a favor de la minería. En un momento ves que, la verdad es que tiene muy buenos números como para ser defendido, y son los números, digamos. Después yo tengo 1000 críticas al sector minero que después las podemos hablar, pero es un sector que tiene mucho de qué vanagloriarse y no lo estaba haciendo.
Eso es algo que un poco empecé a ver, digo, de vueltas. Casi nadie sabía que era el sector de mayores salarios de la economía junto con el petróleo. ¿Qué te dijeron las personas que trabajaban en la industria minera cuando empezaron a ver tus investigaciones? Muy necesario como nadie antes lo hizo. Y eso era un poco lo que a mí me llamaba la atención. Argentina tiene minería a gran escala desde los años 90 y en 25 años de minería a gran escala no teníamos un dato de cuánto deja la minería en Argentina. ¿Por qué pensás que nadie fue a buscar esa información o nadie fue a difundir esta información como lo hiciste vos? Yo creo que hubo un poco de falta de... hubo un poco de falta de visión desde Nación. Me parece que siempre fue como... Si le subimos el volumen a la minería, vamos a levantar la perdiz y se va a empezar a armar lío. Eso fue un poco una mirada como, bueno, hacerlo todo por abajo y no levantar la perdiz para que no llevarte la marca y que no haya... Y evitar conflictos. Y la verdad que salió mal eso, porque esa opacidad, esa falta de transparencia, esa cosa de hacer todo entre bambalinas, fue lo que generó una mirada de la minería como lejana a la sociedad. Yo creo que hubo por un lado eso, Nación no se cargó el equipo al hombro, y después hay una cuestión que es cierta también, digamos, las empresas mineras creo que recién en los últimos años empezaron a cambiar su forma de vincularse en la comunicación social, y las provincias también, mira, dejémoslo esto medio escondido, no levantemos la perdiz, que mejor sigamos como estamos. Y ahora ahí hubo como, una falta de... no se armó el equipo colectivo que había que armar para hacer eso. Creo que después de varios fracasos... No la vimos tampoco que había una oportunidad tan grande para el país en la minería, sobre todo desde una perspectiva de la necesidad de promover un desarrollo industrial que la minería trae asociado. Nosotros vemos los ejemplos de Australia, de de Canadá, de todos países mineros que han desarrollado en torno a la minería una industria productiva que además Argentina tiene mucho recurso para aportar. Que me parece que estaría fantástico que lo Yo creo, te cierro la idea, me parece que tuvieron que darse varios fracasos para cambiar la forma de pensar la cuestión de la minería. Tuviste que chocártela contra la pared con Mendoza y el lío de Chubut para que, se moviera el avispero y empezar a hacer las cosas de otro modo. Y creo que, ahora creo que ya está, hoy claramente en los últimos años hubo un cambio muy grande de mentalidad respecto a la minería, porque todos hablan de minería, ya deja de ser un sector maldito. O sea, yo me acuerdo de encuestas de opinión pública que se veían en el 2021, 90% de la población a favor de la industria, 90% de la población a favor del agro, 90% de la población, 95% a favor de la economía del conocimiento, aunque nadie sabía mucho qué significaba, 90% de la población a favor de la construcción. En la minería esa cifra era 50-55, era mucho más grande los anti. Igual nunca fueron muy mayoritarios, me acuerdo de una encuesta que habíamos visto. Estoy seguro que esa cifra hoy, ese 50 es más alto. Y eso además seguramente en las ciudades más alejadas de los centros de producción minero, digamos. O sea, en las provincias donde hay minería, los consensos en torno a los beneficios de la actividad, que además ellos lo pueden ver de manera más tangible, sí. San Juan, Catamarca, Santa Cruz, Salta, Jujuy. Sí, en general la minería es más, el apoyo suele ser más alto en las regiones que ya explotan. Exactamente. ¿Sí? Vos me decías... hay otro de los mitos que hay sobre la minería es los países ricos no hacen minería, tercerizan toda la periferia y dejan pasivos ambientales. La verdad que la historia es bastante más compleja, porque si vos te fijas cuáles son los principales países mineros, ¿sabes cuál es el principal país minero del mundo? Si me preguntás a mí, yo te diría China. Muy bien, es el 20% del PBI minero del mundo. Bien. Después le siguen Estados Unidos, Canadá, Australia. Sí, claro. ¿Sí? Rusia. Rusia probablemente, pero... Sí. Los países explotan sus recursos naturales. Claro. Muchas veces no le alcanza y si tienen industrias fuertes que demandan materias primas, van y obviamente invierten en los países periféricos y compran las materias primas y eso es lo que hace China. Sí. Pero no es que China no tiene industria minera, claro. Es el 20% del PBI minero mundial. Pero además, Estados Unidos es un 8, un 10. Otros casos arquetípicos son... Noruega, por ejemplo, países con leyes ambientales altísimas y un desarrollo de la industria minera. Sí, Noruega sobre todo es hidrocarburífera, ¿no? Sí. Bueno, podemos decir que hidrocarburos es minería también, ¿no? Sí. Suecia, Finlandia son países mineros también, obviamente más chiquitos que... De los más grandes de Europa, pero más chiquitos comparado con estos otros.
Y la verdad, digo, los países para desarrollarse explotan sus recursos naturales. Obviamente, a medida que se vuelven más desarrollados, tienden a tener mayores regulaciones y exigencias, lo cual está muy bien. Exacto. Pero los países tienen que usar sus recursos naturales para desarrollarse. Después, si vos me decís a mí, che, Daniel, Argentina tiene que tener una política de desarrollo de la minería sin condicionalidades, yo ahí ya te pongo una luz amarilla. ¿Por qué debería ser sin condicionalidades? No, por supuesto, condicionalidades ambientales desde ya. Y después obvio. hay una cuestión que se discute mucho ahora, que es, bueno, por ejemplo, las condicionalidades en desarrollo de proveedores. Porque lo que tienen estos países que hicieron un uso inteligente de los recursos naturales, digo, Estados Unidos, Canadá, Australia, Noruega, China, es que logran que los recursos naturales se apalanquen todo el resto del entramado productivo. Entonces, Australia, que es el principal exportador minero del mundo, también es el principal exportador de software para minería del mundo. Noruega es uno de los principales exportadores de hidrocarburos de Europa y a la vez tiene los buques para la industria petrolera o las plataformas offshore y el know-how sobre cómo perforar en el fondo del mar. Y no es meramente extraer el recurso, sino que tiene todo un entramado de conocimiento asociado a eso. Pero también se da un poco que el tema del huevo y la gallina, digamos, ¿no? O sea, si vos no tenés la industria, es Por imposible supuesto. desarrollar los proveedores. Que dicen, no, bueno, acá no hay proveedores. Bueno, primero desarrollemos la industria y después desarrollar los proveedores. Es verdad, pero no brota por arte de magia. Porque vos tenés países, no sé, Perú tiene una industria minera muy desarrollada y la verdad es que no tiene mayores desarrollos de proveedores complejos, sí lo tiene mucho más Australia. Claro. Entonces, desde ya, si vos te pasás de mambo en pedir condicionalidad de desarrollo de proveedores, por ahí frenás la inversión, nadie quiere eso, pero traete toda la tecnología importada y que no haya una especie de, bueno, vamos construyendo capacidades locales, tampoco me parece que sea la fórmula. Como siempre es difícil conseguir el equilibrio, digamos, sí, ¿no? Porque la verdad es que hay que saber sostener eso. Hay una cosa muy importante que es Argentina tiene hoy un sector de producción industrial, tenés esos clústeres en Córdoba, en Santa Fe, sí, hasta incluso en Tucumán, digamos, muy interesantes que pueden hoy proveer esos servicios en tanto y en cuanto posiblemente provincias como Catamarca, San Juan, Salta o Jujuy no tengan tan desarrollados esos complejos productivos, sí, pero que tienen la potencialidad de desarrollarlos. O sea, las posibilidades están. Lo que tiene que haber es un alineamiento entre gobierno, empresas y proveedores para poder articular. A ver, tenés una cuestión ahí compleja de intereses, digámoslo así, claro, que es lo siguiente. A ver, las provincias mineras quieren que se radique el yacimiento minero, entonces lo que en todo caso le van a decir a las empresas mineras es contratame mis proveedores. Y las provincias mineras por ahí no tienen mucho interés en que compren a los proveedores de otras provincias, más aún si esos proveedores, capaz, por cuestiones de escala, son más caros que el proveedor internacional. Entonces, capaz, el gobernador de una provincia minera, en ese sentido, está aliado con la empresa minera en cuanto a importar una maquinaria, salvo que la produzca en su propia provincia. Entonces, ahí tienes un problema de incentivos medio cruzados, al punto de que por ahí el gobernador de la provincia minera te dice, bueno, en todo caso, radicame una fábrica de maquinaria en esta provincia minera, no quiero dar ningún nombre, digamos, pero... Y eso es un problema porque Argentina justamente requiere economía. Para que sea competitiva, los proveedores mineros tienen que tener escalas y bueno, vos la metalmecánica hoy está, digamos, los bienes de capital están mayormente en Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Vos tendrías que darle más volumen a eso y ahí hay que tener negociaciones, creo yo, donde vos empresas mineras, provincias mineras y las provincias donde tenés los proveedores más complejos de la minería puedan llegar a acuerdos donde salgan todos ganando. Me parece que la gobernanza de la minería es tan compleja que hasta ahora esa conversación no se pudo dar del modo óptimo. Después otra cosa que sí me parece importante es si hay cierto tipo de nuevos proveedores que van a surgir respecto a la minería, no tiene sentido que, no sé, Catamarca tenga 20 proveedores que hagan cada uno una cosa distinta, Salta otros 20 que hagan el mismo tipo de cosas que hace Catamarca y Jujuy lo mismo, sino capaz tiene sentido que Catamarca se especialice en tal tipo de proveedores, Salta en tal otro tipo de proveedores y Jujuy en tal otro tipo de proveedores, porque de ese modo vos generás economías de escala. Sí. Digamos, si vos tenés una provincia que se dedica a hacer una de las tareas que son necesarias para proveer la minería, probablemente consigas esa escala y eso te vuelve más eficiente
y la ecuación económica se vuelve mejor, digamos, más sustentable. Sí. Y esa es una cuestión que supone negociar y coordinar entre provincias. Dani, vos sos sociólogo, Sí. y te lo dije hace un rato, y la pregunta que te iba a hacer es, ¿qué opinan los otros sociólogos sobre la minería y sobre lo que vos opinás de la minería? No, a ver, es verdad que en las ciencias sociales en general vos buscás la mirada académica de las ciencias sociales respecto a la minería suele ser mayormente anti. O bueno, muy en el foco en, bueno, hay como, bueno, el objeto de estudio que más se toma son las comunidades afectadas. Es verdad que quienes venimos de la sociología ponemos mucho más foco en el conflicto que en la armonía. Entonces hay como un poco más esa mirada. Pero yo creo que hace falta más conversación. A veces uno se mueve mucho en núcleos endogámicos, entonces lo normal en las ciencias sociales es la mirada está más del conflicto, de, bueno, hay como más empatía con la comunidad local oprimida versus la empresa que se la lleva y la desconfianza frente al gobierno, y capaz creo que el buen cientista social o la buena cientista social tiene que poder abrir esas conversaciones, a escuchar, a recoger otras miradas. ¿Cuál fue tu experiencia? Igual hay muy buenos trabajos de ciencias Claro. sociales críticos, Sí. pero creo que a veces falta un balance. Yo siempre digo, por ahí muchas veces se pone el foco en el chubutazo, ¿no? En la que es como, bueno, como hay toda una épica de la resistencia. Digo, bueno, ok, bárbaro, ¿por qué hay tan poca gente que estudia por qué la minería no tuvo conflictos en Santa Cruz? Porque vos mirás muchas veces el conflicto y eso es lo que te llama la atención, y también me tiene que llamar la atención porque hay provincias que lo lograron. Sí, claro. Y hay como un sesgo hacia mirar esto, lo que no funciona, lo que no anda. Y me parece que tener una mirada completa supone ver por qué ciertas provincias lograron avanzar con la minería y otras por qué no. Y si yo solo miro esto, voy a estar teniendo una mirada parcial. ¿Qué me dicen los sociólogos respecto a mi mirada respecto a la minería? No, nada, es buena onda, digamos. Nadie, algunos por ahí me bardean. Pero ha cambiado en los últimos tiempos. Sí, fue ¿Coincidís cambiando. en eso? Antes era palabra... Sí. Yo creo que la prohibida. transición energética también Bueno. ha sido, vamos a decirlo así, ha sido como un caballito de Troya para cambiar esa mirada a la minería. De hecho, alguna encuesta que alguna vez vi mostraba cómo el litio fue como ayudó a cambiar un poco esa mirada sobre la minería, y que si vos querés, digamos, a ver, porque hay, digámosle así, parte de las ciencias sociales es afín al discurso más ambientalista, el discurso ambientalista marida bien con el curso del cambio climático y todo eso, al cual yo estoy totalmente de acuerdo, y para lidiar con el cambio climático vos necesitas más minerales, claro. Y ahí hubo una mirada que empezó a cambiar. Bien. No, bueno, ok, para el cambio climático necesito más litio y más cobre, y ahí empezó a cambiar también un poco la forma de aproximarse a la cuestión. Bien. Bueno, Dani, la verdad es que me contaste de todo, me tiraste un montón de información. Me dijiste que no íbamos a dar datos, diste un montón de información sumamente relevante, a lo cual te estoy súper agradecido por todo tu conocimiento, que sabés, y te lo he dicho más de una vez, nadie se había puesto a investigar lo que vos investigaste, no de la manera que vos lo hiciste, de manera tan profesional, y otorgando una información para la industria y un conocimiento que es muy valioso. A mí me pasó, y te lo digo a modo de ejemplo, estar en discusiones, ¿no?, con gente y utilizar información que vos habías publicado y decir, no lo digo yo, lo dice el Estado argentino. Digamos, a mí me podés desconfiar, pero el Estado argentino que está compartiendo. Lo importante de tu investigación es que aportaste al discurso y al debate data oficial, y era lo que estaba faltando. Dicho esto, ¿sos optimista sobre el futuro de la minería en Argentina y por qué pensás que la minería es el futuro? Yo soy optimista. Creo que algo en su momento cuando estábamos en el gobierno habíamos visto que el potencial exportador para los próximos años de minería es tremendo. Argentina en 2023 exportó 4.000 millones de dólares de minerales. El máximo histórico fue 2013, 5.000 más o menos. Y lo que nosotros habíamos visto cuando hicimos el Plan Argentina Productiva 2030 es que a 2030 vos podés exportar 19.000 millones de dólares de minerales, mayormente litio y cobre. Y quienes creemos en el desarrollo, no porque el desarrollo nos guste en sí, sino porque el desarrollo es mejor calidad de vida, es que la gente tenga más poder adquisitivo, que viva más años, que sea más feliz. Quienes creemos en el desarrollo, creemos que la economía tiene que crecer y para que la economía crezca vos necesitas dólares. Y esos dólares la minería
tiene mucho para dar, digamos. Si las exportaciones pasan de 4.000 palos a 19.000 palos, puede ayudar mucho a que justamente a tener las divisas necesarias para que la economía pueda crecer sin tener un problema de balanza de pagos. Y ahí creo que la minería tiene un futuro enorme. Creo que a mí me encantaría, si yo soñara en el futuro, me encantaría que no sea meramente una economía de enclave, sino que vayan desarrollándose complejos productivos, complejos, valga la redundancia, en torno a la minería. Que Argentina, que puedas desarrollar una industria de bienes de capital cada vez creciente en base a la minería, que puedas tener software o servicios profesionales o intensivos en conocimientos ligados a la minería. Me encantaría también que esa renta que genera la minería vaya generando las semillas para un desarrollo a futuro, teniendo en cuenta que es un recurso no renovable. Esas son cuestiones que efectivamente hay que decir. Digamos, un día el yacimiento se agota y ¿qué haces? Vos tenés que ir sembrando el bienestar del mañana. Entonces, ¿cómo usás esa renta? Si la usás en gasto corriente, es pan para hoy, hambre para mañana. Si vos usás la renta que te va a dar la minería para usar infraestructura, para desarrollar el turismo, para invertir en educación, en ciencia y tecnología, vos vas a estar haciendo un uso inteligente de los recursos naturales. Está lleno de países que se han especializado en recursos naturales y les fue mal. Por eso hay mucha desconfianza en las ciencias sociales y en las ciencias económicas sobre el desarrollo en base a recursos naturales. Pero también hay otros que lo hicieron bien, los Noruega, los Australia, los Canadá, por ponerte ejemplo. Y esos países te muestran que para hacer bien las cosas no tenés que tener el típico ciclo de auge y caída, de boom and bust de un mineral, porque eso es, nada, tenés una bonanza, del día de mañana eso termina en problemas, sino usar esa bonanza para ir generando las oportunidades del mañana. Creo que la dirigencia de varias provincias y creo que a nivel nacional esas ideas más o menos la tienen, hay que ver que se operativicen en la práctica. A mí, algo que, ¿sabes qué, Martín? Una de las cuestiones que hicimos también en el Ministerio fue, en paralelo con armar el sistema de información sobre la minería, en paralelo armamos la MEMAC. La MEMAC es la Mesa de Minería Abierta a la Comunidad, que era justamente, consistía en encontrar un espacio de debate y diálogo respecto a la minería. ¿Dónde están los miedos? ¿Dónde están las potencialidades? ¿Qué es lo que a la población no le convence? ¿Qué es lo que a la población sí? Y hacerla sobre todo en localidades mineras. Fuimos por ponerte un ejemplo, a San Antonio de los Cobres, San Antonio de los Cobres en Salta, Antofagasta la Sierra en Catamarca, por ponerte dos ejemplos. Y hay cosas que surgían, digamos, reclamos de ciudadanos locales que decían, che, viene toda gente de otro lado de la provincia a trabajar en las minas, ¿por qué no me contratas a mí? Eso obviamente es una cuestión a considerar, porque si no los locales se te ponen en contra. Y una cosa que decía mucho es, bueno, esto va a durar 15 años, 20, yo quiero que el día de mañana, cuando esto termine, no me quede un pasivo ambiental y me queden las semillas para el mañana. Por ejemplo, desarrollar turismo. Dos regiones que tienen un potencial turístico extraordinario. Sí. Bueno, ahí es importante que el desarrollo de infraestructura ligado a la minería, rutas, por ponerte un ejemplo, infraestructura eléctrica, hoteles, bueno, que ir pensando cómo vas desarrollando ese polo turístico. Y ahí hay algo que también me decían, que dicen, algunas mineras por ahí no quieren que vengan turistas porque capaz, viste, los turistas por ahí medio progres, digámoslo así, son antimineros. Viste que en las Salinas Grandes tenés un cartel que dice no al litio, una de las comunidades, otra que está al lado, por ahí sí está a favor, y como no quieren levantar la perdiz. Para mí esa es una mirada equivocada. Las mineras tienen muchas cartas que mostrar y tienen mucho no tienen nada que ocultar. Digamos, yo de vuelta, cuando fui a conocer los yacimientos, me caí de culo, digamos, y sería bueno evacuar esos miedos. ¿Cómo se lo mostramos a todo el mundo para que entienda que la base del desarrollo productivo tiene mucho que ver con lo que vos podés generar desde ahí? Y me parece que es un desafío que tenemos como sociedad, como comunicadores, el poder contarle a la gente cuál es ese potencial y cómo podemos hacer para que Argentina deje de depender específicamente del agro, de actividades que tienen que seguir desarrollándose, pero conversando y desarrollándose en conjunto con la industria como la minería. Hay algo que está ocurriendo, que es que, si yo lo que me imagino acá el 2030 es una canasta exportadora menos centrada en la agroindustria y donde está ganando mucho peso Vaca Muerta y va a ir ganando peso la minería. Y sería bueno también que otros complejos productivos vayan ganando peso. Pero bueno, para los próximos 8 años creo que va a pasar, 7, 8 años va a pasar eso. ¿Qué es lo bueno de depender menos del agro? Y que si te toca una sequía como la del 2023,
el impacto en la economía va a ser no tan grave. ¿Por qué? Porque tenés otros sectores que te andan dando. Ahora, de vuelta, tenés que pensar, son recursos no renovables, vos podés ir explorando, pero capaz un día no hay más. Ha pasado pueblos que se construyen en base a la minería que de pronto cierran y esas cuestiones vos las tenés que ir pensando. Sí. Tenés que ser astuto para pensar en el día después. Bien, me imagino que en Fundar están pensando en eso. Fundar tiene una agenda súper, no mi área, pero sí el área de Carlos Freites, que es el director del área de recursos naturales, que tiene una agenda súper ambiciosa y amplia sobre minería, trabaja con las provincias, ha también conversado con las empresas mineras, también ha trabajado con Nación y tiene, digamos, hoy creo que es dentro de los think tanks que piensan temas minería, Fundar es, creo yo, el que más contenido ha producido. Bueno, Dani, te agradezco muchísimo por todo lo que nos dijiste, por todo lo que nos compartiste. Te vamos a llamar más de una vez. Bueno, cuando quieran. Un gusto para decir, así que bueno, fue Dani Steingart, director de Planificación Productiva de Fundar. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu conocimiento y ojalá sigas produciendo muchas cosas más. Gracias, nos vemos. Un gusto.